Muchas gracias, Alfonso, y enhorabuena a la CPLN por la iniciativa. Y bueno, muy agradecida de poder inaugurarla. Tengo una trayectoria larga con la CPLN. Para que sepáis, creo que mi primer congreso fue en el 97. O sea, que han caído unos cuantos años desde entonces. Bueno, pues como os contaba Alfonso, voy a hablar de la brecha de género en los medios de comunicación. Ahí vamos. Eso estamos. Bien, voy a empezar un poco motivando la cuestión de qué estamos hablando y cuál es el problema. Si pregunto aquí a la audiencia cuál es la representación en términos de género, y hablando de género muy binario, que también hablaré, no solamente hombres y mujeres, pero si decimos a quién se menciona y a quién se cita en los medios de comunicación, está la gráfica, 50% hombres y 50% mujeres. Creo que todo el mundo tiene la intuición de que esto no es así. Y de hecho, lo que hicimos en mi grupo fue recopilar datos para constatar cuál es la situación real. Cuando empezamos con este proyecto en octubre del 2018, la situación era más o menos 27% de mujeres que se citan en los medios de comunicación. Este proyecto empezó con una colaboración con la organización sin ánimo de lucro Informed Opinions, que estaba basada en Ottawa, en la capital. Y la idea de su fundadora, Sherry Graydon, era motivar a los medios para representar la diversidad social, la diversidad real en la sociedad. Es decir, más o menos en el mundo hay 50% de mujeres y niñas. Y la idea era motivar a mujeres y a representantes de grupos minoritarios para que dieran entrevistas en los medios de comunicación. Informed Opinions, una de las cosas que hace es dedicarse a recorrer el país y recorrer universidades dando talleres, sobre todo para mujeres, sobre cómo hablar con los medios de comunicación, cómo escribir un artículo de opinión, cómo dar entrevistas, ¿no? Para que haya más mujeres que digan, oh sí, de verdad, soy la mejor persona, porque lo que sabemos es que también cuando, por ejemplo, un medio viene a una experta y le dice, oye, quiero que me hables del procesamiento del lenguaje natural, las mujeres tienden tendencia a decir, no, mira, hay otra persona que sabe más que yo, ¿no? Entonces la idea era dar esa confianza con los talleres. Y ya lo veréis a lo largo de la presentación, pero esto es decididamente un esfuerzo de grupo. Ha habido un montón de estudiantes, postdocs, otros profesores y profesoras y gente que ha colaborado en este proyecto y que gente que trabaja en mi laboratorio. Os quiero contar un poquito lo que hacemos en general para que tengáis una panorámica, pero voy a hablar de un proyecto en concreto. Yo lo que hago, y lo que llevo haciendo muchos años, es estudiar el discurso desde la lingüística de corpus y la lingüística computacional. Y lo que hacemos mucho es análisis textual, ¿no? Procesamiento del lenguaje en este tipo de relaciones de discurso que se pueden utilizar, por ejemplo, para el resumen automático de textos, ¿no? En años más recientes nos hemos dedicado al análisis de la opinión, al sentiment analysis. Estuve mirando hace unos días y según parece, para los que vayáis al próximo congreso de la CPLN, Vaga es el sitio al que ir en Jaén, para que lo sepáis. Ya os lo contarán más los de Jaén, ¿no? Pero lo que se hace aquí, el sentiment analysis no nos da esa puntuación de 4 estrellas y media del restaurante, pero sí que nos da esta puntuación analizando el lenguaje y nos dice, por ejemplo, cuando la gente habla de la comida, está muy bien. Cuando habla del servicio, pues también. Cuando habla del
valor, ¿no? Relación precio-calidad, pues a lo mejor es un restaurante muy caro y eso puntúa menos. Y esta información se extrae automáticamente utilizando técnicas de PLN para ver cuáles son los aspectos de los que se habla y si se habla de ellos de manera positiva o negativa. Entonces eso es un campo del conocimiento en el que hemos trabajado mucho. Y últimamente, en los últimos años, lo que sobre todo hacemos es trabajar en medios de comunicación y redes sociales. Hemos analizado artículos de opinión y los comentarios que ponen los lectores de los artículos ahí al final de la noticia en una plataforma de un periódico, por ejemplo. Y hemos trabajado también bastante en desinformación y fake news. La idea es detectar si hay un lenguaje de las noticias falsas. Si podemos, con técnicas que miran solamente el artículo, detectar características de las noticias falsas. Y estos son más o menos los proyectos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Uno de moderación de comentarios, una plataforma de moderación que hemos trabajado con Jigsaw, que es una compañía de Google, el de desinformación y el que voy a hablar hoy, el Gender Gap Tracker, que es con Informed Opinions. Bueno, la hoja de ruta. Entonces, quiero hablar un poquito de la motivación y luego hablar del contenido de PLN, de qué técnicas hemos utilizado. Y luego os voy a dar resultados y hablar de dos otros monitores que estamos desarrollando en francés y en castellano. Primero, por si hace falta, motivación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué contamos cuántas mujeres aparecen en medios de comunicación? Bueno, esto empezó con un estudio de Informed Opinions en el 2015, en el que analizaron noticias durante una semana a mano y vieron que más o menos era las mujeres eran 29% de las fuentes. Y fuentes quiere decir alguien al quien se cita en la noticia, tanto con una cita directa como indirecta. Y excluyeron las secciones de deporte porque sabían que aquello era peor. Hay un proyecto a nivel mundial que está en parte a través de la, ¿cómo se llama? La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no me acuerdo las siglas en español, pero ha estado mirando estudios de medios cada 5 años desde el 95. En el 95 había 17% de mujeres como protagonistas o personas a las que se cita en las noticias, y el más reciente tenía 25%. A este paso tardaremos 67 años en alcanzar paridad. Entonces, bueno, intentamos acelerar el proceso. ¿Por qué es importante ver paridad de género en los medios? Es una cuestión de modelos, de a quién ves representado, ¿no? Si nunca ves a una mujer que es directora ejecutiva de una compañía, pues piensas, pues es que eso no es una profesión adecuada para las mujeres, no es una profesión a la que puedan llegar las mujeres. El segundo punto es que sabemos que en la mayor parte de los países del mundo existe una brecha salarial. Las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y a veces eso está relacionado con la brecha de representación. Si no ves a mujeres en puestos de prominencia, piensas, bueno, pues es que las mujeres no están en esos puestos y por tanto no ganan tanto dinero como los hombres en esos puestos. Y la tercera razón es la diversidad de opinión que necesitamos de todos los componentes de la sociedad. Esta es una nube de palabras que hizo Informed Opinions. Cogieron 100 columnas escritas o artículos de opinión, ¿no?, escritos por hombres y 100 escritos por mujeres. Hicieron una subtracción de las palabras. ¿Qué palabras aparecen en los de mujeres que no aparecen en los artículos escritos por hombres? Y está claro que son cuestiones importantes para todos, ¿no? Como evidencia, niños, violencia sexual, impacto, pero incluso cuestiones como energía, agua, ¿no? Que son las cuestiones por las que se preocupan las mujeres y que afectan a por lo menos la mitad de la población. Bueno, entonces, estos los motivos por los que nos embarcamos en este proyecto, pero de lo que quiero hablar hoy es del análisis, de cómo hicimos el análisis.
Esto es análisis de grandes datos. Entonces lo que hacemos es vamos a las páginas de los medios. En inglés tenemos 7 y 6 en francés. Y es una mezcla de scrapers, de analizadores automáticos. A veces tenemos la página de las noticias y de ahí nos podemos descargar las noticias y los guardamos en una base de datos. Incluimos todos los metadatos, el autor, la fecha y el texto. Y lo que hacemos es analizar el texto. Y esto es análisis lingüístico, análisis de PLN, ¿no? Entonces empezamos con reconocer qué entidades se mencionan, ¿no? En este artículo tenemos señaladas las entidades como Oxfam Canadá, Oxfam Quebec, esta señora que aparece por aquí, Miss Bibot, y los pronombres que se refieren a esta persona, ¿no? Y sobre todo estamos intentando identificar las personas a las que se menciona. Por ejemplo, aquí Oxfam Quebec es una entidad, se le menciona, pero no se lee la voz, y las personas que se ven citadas. Y la mayor parte de esto, de los procesos a nivel fundamental, los hacemos con una librería y un método que está en abierto que se llama Spacy. ¿Qué citas? ¿Qué son las citas? ¿Qué extraemos? Bueno, pues aquí tenemos un texto. Voy a dejar unos segundos para que lo podáis leer. Es un artículo bastante antiguo sobre un primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Entonces, lo que vemos aquí es, tenemos la fuente. El primer ministro Malcolm Turnbull dijo, ¿no? Entonces tenemos que saber, es una fuente y es un nombre, porque sabemos que el nombre Malcolm es un nombre de hombres. Entonces dijo, discurso indirecto, dijo que, ¿no? Ese es el que no tiene marcas de que es una cita. Luego tenemos discurso directo, donde tenemos las marcas. Debería haber dejado el puesto con su nombre. El señor Turnbull dijo. Y luego tenemos estas citas que a veces ocupan una oración entera, las llamamos citas flotantes. Entonces, este es lo que queremos hacer es extraer las cosas que están señaladas y saber quién es la persona que las dice, ¿no? Y si la persona es un hombre o una mujer. Y contar todo esto todos los días. ¿Qué tipo de PLN es necesario para hacer este análisis? Bueno, os voy a contar. 50 años de historia del procesamiento del lenguaje natural como en 3 viñetas, en 3 puntos. Tenemos al principio el PLN basado en reglas. No sé si alguien vio o estudió con este libro de James Allen, Natural Language Understanding. Creo que la primera edición es del 87. Y la idea aquí era desarrollar reglas sintácticas, ¿no? Para hacer una oración tienes una frase nominal y una frase verbal, o al revés, para analizar una oración, si encuentras una frase nominal y una frase verbal, lo puedes poner en un árbol sintáctico, que es una oración. Y luego necesitas un diccionario que te diga que cat es un nombre, ¿no? Y este es el sistema que se utilizó durante muchos años en el procesamiento del lenguaje natural. Reglas, y ahí se le añadían rasgos y rasgos semánticos, ¿no? Que, por ejemplo, para tener el sujeto de comer, el sujeto tiene que ser un ente animado, etc., ¿no? Ese es el gran primer grupo de métodos. Luego tenemos lo que llamaríamos aprendizaje automático clásico, es decir, aprendiendo datos de corpus anotados, utilizando rasgos y probabilidades que se extraen de esos corpus y con métodos como Bayes, redes bayesianas, ¿cómo se llaman estos? Support Vector Machines, etcétera, ¿no? Entonces, el libro fundamental es el libro de Dan Jarofsky y James Martin. Y aquí, por ejemplo, para analizar, para etiquetar palabras, ¿no? Janet will back the bill. Janet es un nombre propio, will puede ser un nombre, puede ser un verbo
normal en infinitivo o puede ser un verbo modal. Entonces, para elegir cuál es la etiqueta adecuada en este contexto, utilizamos probabilidades extraídas de corpus. Y últimamente lo que se está utilizando es aprendizaje profundo, aprendizaje a partir de redes neuronales que también aprenden de grandes datos, pero quizá tienen menos información sobre rasgos y información lingüística. Simplemente aprenden a partir de secuencias de palabras, ¿no? con redes neuronales. Entonces, ¿qué tipo de procesamiento utilizamos en nuestro sistema? Pues un poco de todo. Basado en reglas para extraer patrones sintácticos. Por ejemplo, en el ejemplo que tenía antes, decía el primer ministro dijo que. Lo primero que hacemos es hacer el análisis de entidades, el análisis sintáctico y la predicción de género con la idea de aprendizaje automático clásico. Entonces, este árbol sintáctico se hace a través de métodos estadísticos. Pero luego utilizamos patrones sintácticos, utilizamos reglas para decir, cuando tienes esta oración dependiente, mira a ver si el verbo de antes es un verbo de habla, como decir, establecer, afirmar, etc. Entonces tienes una cita. Entonces tenemos esa mezcla de las dos cosas, de patrones que hemos desarrollado nosotros y nos basamos en esta base que está sobre todo en Spacy de aprendizaje estadístico de los sistemas clásicos de aprendizaje automático. Y luego también la extracción de entidades y parte del análisis sintáctico viene de aprendizaje profundo, de técnicas de aprendizaje profundo. Y sobre todo la correferencia. Cuando decimos Malcolm Turnbull y luego decimos él dijo que, ese él lo enlazamos con el nombre original mediante un sistema de correferencia que es un sistema neuronal. Entonces es un poco de todo. Lo que realmente quería decir en esta charla es que nos hemos deslumbrado un poco con el aprendizaje profundo y pensamos que podemos hacerlo todo, sistemas del input al output con aprendizaje profundo. Y a veces no tenemos bastantes datos de los que aprender, a veces queremos guiar el proceso, a veces necesitamos diferentes módulos para hacer diferentes partes del análisis. Y lo que terminamos haciendo es mezclar métodos, utilizar todos los métodos a nuestra disposición. Bueno, pues este es el proceso. Cada 24 horas cogemos los datos, y esto es desarrollo propio, los sistemas de descarga de datos. Analizamos entidades y la correferencia con Spacy, que es un sistema que ha desarrollado Spacy. Y este es el sistema nuestro, la extracción de citas. Este es sobre todo basado en reglas de desarrollo propio. Y luego predecimos el género, que es a través de bases de datos, y luego lo publicamos. Y esto se hace todos los días. Llevamos más de 4 años haciendo este análisis. En teoría, la extracción de citas, que es la parte que hemos desarrollado nosotros, es muy, muy fácil. Discurso indirecto, fulanita dijo que, y luego la cita, discurso directo, la cita, dijo fulanita. Y estas citas flotantes, las llaman defenestradas, que es una cita en una oración entera y no tiene fuente, no está la persona que lo dijo, pero la persona que dice esta cita es la persona a la que se ha mencionado en la oración anterior. En la práctica esto es mucho más complicado, ¿no? Él dijo que aparece antes o después, por supuesto hay muchos otros verbos, no solamente el verbo decir, a veces el cargo, la función, donde estuvo esa persona antes, aparece entre el sujeto y el verbo, y lo mismo en el discurso indirecto. Y a veces en la misma oración tienes una mezcla de todo esto. Total, que terminamos con un montón de esquemas que teníamos que extraer para analizar todas las citas. Tenemos un análisis sintáctico que se hace en Spacy y esta es la estructura fundamental con la que trabajamos. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la persona que habla? Y los índices en el texto, la cita, la longitud de la cita, dónde empieza y dónde termina, el verbo que se usa para introducirla, el tipo y demás, ¿no?
El reconocimiento de entidades se hace en Spatie también, y el enlace de fuentes y entidades es algo que hacemos nosotros manualmente. Tenemos aquí una entidad que nos da Spatie y decimos, esta persona, Anna Peoples, dijo algo, entonces esta va a ser el hablante de esta. Luego la otra cuestión es cómo identificar el género de las fuentes, ¿no? He estado hablando de hombres y mujeres, pero también hay gente no binaria a la que se debe considerar. Y luego la otra pregunta es quién es un hablante, quién es una fuente, ¿no? Solamente las entidades, es decir, gente que aparece con nombres y apellidos, o gente que se menciona con una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, una madre de Toronto. Pues sabemos que si dice una madre es una mujer. El caso es que en inglés eso es muy poco frecuente, ¿no? Que el nombre nos indique el género de la persona, ¿no? Y luego otra cuestión es cómo identificar el género de manera ética. A veces le asignas el género incorrecto a una persona, ¿no? Y bueno, esto no está bien, ¿no? La solución para estos problemas. En primer lugar, consideramos mujer-hombre y otro que es una solución intermedia para reconocer el género no binario. A veces ponemos desconocido porque a veces es, yo qué sé, el portavoz de la policía, y la palabra portavoz en inglés no tiene género, entonces no sabemos si es un hombre o una mujer, una persona no binaria. Pero incluimos el género no binario cuando lo encontramos. ¿Quién es un hablante? Solamente entidades, es decir, el nombre, ¿no? Como una madre de Toronto no lo incluimos. ¿Cómo identificar el género de manera ética? Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que no asignamos el género incorrecto a una persona? Bueno, para la mayoría de las estadísticas lo que hacemos es dar estadísticas agregadas. Entonces no te damos una lista de personas y su género, ¿no? Simplemente decimos, esta es la proporción. Sabemos que hay un poco de error, pero el error es por debajo del 1% en el sistema de inglés, un poquito más alto para el sistema en francés, ¿no? Entonces, creemos que el margen de error es aceptable mientras no revelemos quiénes son las personas a las que asignamos el género de manera incorrecta. Para las fuentes más frecuentes, las 15 personas que más se cita cada mes, sí que ponemos el nombre, pero estos son personas famosas de las que sabemos el género y que sabemos cómo se identifican, ¿no? Entonces no hay daño potencial ahí. Este desconocido, bueno, creo que esto me lo voy a saltar un poco, pero a veces el nombre es ambiguo. Por ejemplo, en inglés Alex puede ser un hombre o una mujer. A veces la persona utiliza un pronombre neutro. They en inglés es un pronombre para una persona no binaria, y a veces el de género es desconocido. Esto es lo que decía antes. La policía, y aquí policía pues no tiene género. Para identificar el género no utilizamos pronombres, los utilizamos para correferencia, pero no para identificar el género, solamente género o sexo. Solamente utilizamos listas. Una lista propia que no me acuerdo cuánto teníamos, más de 4.000 nombres tenemos ahora, creo. Y servicios online. Gender API es un servicio que le das el nombre de una persona y te dice si la probabilidad de que sea hombre, mujer o no binario. El sistema de correferencia sí que lo usamos para saber que cuando aparece la palabra he o él, ¿no? Esto se refiere a esta persona para identificar la persona, la fuente, ¿no? Entonces, en resumen, desde el punto de vista de la PLN, como os digo, un poco de todo. Utilizamos componentes basados en reglas, componentes de aprendizaje automático, lo que podríamos denominar clásico, estadístico, y de aprendizaje profundo. Sprout dice que hay problemas que son problemas aburridos, problemas de estos que nadie va a desarrollar un sistema súper innovador o una técnica o un algoritmo nuevo, pero que estos sistemas, que son sistemas aplicados sobre todo, requieren conocimiento del dominio y requieren sistemas modulares. No vas a poder hacer un sistema de deep learning que te lo haga todo con unos cuantos textos como input. No es posible con las técnicas que tenemos hasta ahora, ni siquiera con GPT o cualquier modelo de
de grandes, de modelos de lenguaje grandes, ¿no? Vale, entonces os he contado cómo desarrollamos el sistema. Quiero hablar un poquito de estadísticas y de resultados ahora y luego hablar de los otros idiomas. La mayor parte de las estadísticas de las que voy a hablar están en esta página, que es una página de SFU. O sea, tenemos una página pública, que es la que comunicamos a los medios de comunicación y donde están todos los medios y sus resultados, pero esta es una página que usamos, es pública también, pero que es más para investigación, es la que usamos para analizar. También se puede probar, se puede hacer un corta y pega y poner una noticia o un texto aquí y comprobar los resultados. Entonces, aquí es donde vamos a tener la mayor parte de las estadísticas de las que voy a hablar ahora. Bien, en los primeros 3 años del proyecto, ahora sigue aumentando, tenemos más o menos 1,5 millones de artículos, entre 1.000 y 1.500 artículos por día. Lo que vemos es que empezamos, como dije antes, más o menos al 27% de mujeres, la proporción de mujeres era más o menos al 27%, y hemos tenido muchos cambios a lo largo de los meses. En julio del 2021 llegamos, creo que al 31, 30, ha habido momentos en los que hemos llegado al 32%, pero si vemos la línea, la tendencia, esta línea rosa, pues parece que es una tendencia a la alza. Nos gustaría pensar que es parte de la influencia del sistema. Todos los medios de comunicación en Canadá que utilizamos conocen el tracker, hemos hablado con ellos, saben que estamos recopilando estadísticas de lo que dicen, ¿no? Pero bueno, es positivo que haya tendencia a la alta, pero lo más alto que hemos llegado ha sido 32%, ¿no? Hicimos un artículo en LinkedIn diciendo, madre mía, 32%, pero bueno, no sé, se puede subir más, ¿no? Luego lo que hicimos también son análisis de qué tipo de persona se cita más frecuentemente, cuál es la profesión de esa persona. Entonces, lo que hicimos es coger las 100 fuentes más frecuentes, hombres y mujeres, cada mes, durante 36 meses. Tenemos una hoja de cálculo enorme con todos esos nombres y los anotamos manualmente. Para luego decir, bueno, esta persona se aparece en las noticias porque es un político, porque es una persona que se dedica al deporte, a un policía, alguien de negocios, un artista, una celebridad, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta tabla enorme en la que analizamos más o menos 2.000 nombres. Aquí hay muchos datos, pero quiero hablar sobre todo de un par de datos. Primero, las personas más citadas en las noticias canadienses son políticas y políticos. Un 65% de las personas que aparecen en las noticias, los 100 más citados en las noticias, son personas relacionadas con la política. Lo que es interesante es que primero contamos los nombres de personas que se ven citadas. Y entonces tenemos más o menos 350 hombres, 348 hombres, 315 mujeres. Parece que más o menos el mismo número. Pero luego de esos 348 hombres tuvieron 160.000 citas. Y las 315 mujeres, 44.000 citas. No me funciona. A ver. Las mujeres tenemos aquí 44.000 citas. Es decir, un artículo a veces cita a una ministra una vez y a un ministro 3 veces. Entonces, hay paridad en las personas, pero no en el número de citas, en el número de veces que los vemos reflejados. Y quiero resaltar que Canadá tiene un gobierno no prioritario, paritario, al menos en el nivel federal. Entonces, esto es interesante. La política domina las noticias. La segunda parte es que sobre los hombres, el número 1
es político. Las mujeres es funcionaria de salud, es decir, ministras de salud, directoras de hospitales. En la mayor parte de las provincias en Canadá hay un funcionario que es un funcionario de salud, no es una persona que se dedica a la política, es un experto o experta en salud que es el oficial de salud de la provincia, ¿no? de sanidad de la provincia, ¿no? Otros datos interesantes. Cuando vemos autores de un crimen, hay más hombres que mujeres, víctimas, más mujeres que hombres. Nada de esto es sorprendente. Pero lo que nos interesó también es que cuando hablamos de académicas, expertas, gente a las que se menciona porque comentan sobre las noticias del día, hay más mujeres que hombres. Entonces, esta tarea que estaba haciendo Informed Opinions de intentar animar a las mujeres y tal, misión cumplida. Lo que hemos podido hacer es animar a las mujeres a que sí contribuyan, pero no podemos cambiar la sociedad. Hay más políticas, hay más hombres que se dedican a la política, hay más hombres que aparecen de manera prominente en las noticias. Bien. El otro detalle interesante es que, como dije, contamos cada mes las 15 fuentes, hombres y mujeres, más frecuentes. Entonces, si comparas quiénes son las personas que más se citan mes a mes, tienes como una pequeña ventana a las noticias de ese mes. Por ejemplo, en diciembre del 2019, entre las 15 mujeres y hombres más que se citaron más frecuentemente, solamente había una mujer que era ministra de Salud, la ministra de Sanidad de Ontario. En marzo del 2020, casi todas las mujeres. Estos son pues, estos oficiales de sanidad, la persona encargada de sanidad a nivel federal, ministras, ¿no? Incluso el ministro de Sanidad de mi provincia, de la Columbia Británica. Entonces ahí vemos cómo cambian las noticias de un mes a otro, ¿no? Lo otro que hicimos es análisis de los temas, de los tópicos en los que se pueden agrupar las noticias. Y esto es a partir de una técnica de aprendizaje no supervisado, o sea que utilizamos todas las técnicas posibles. Esto es la técnica de topic modeling, un método de clustering de noticias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cogemos todos los artículos que se publican durante un mes y etiquetamos, los agrupamos en 15 tópicos y luego los etiquetamos, ¿no? Decimos, esto parece que es artes y cultura, esto parece que es negocios, etcétera, ¿no? Y entonces lo separamos en dos corpus basados en los temas, mirando el conjunto de artículos con más mujeres que hombres y el conjunto de artículos con más hombres que mujeres. Y esto lo hacemos todos los meses. Esta es una gráfica de los 3 primeros años y estos son los tópicos o los temas más frecuentes: arte, salud, no sé, estilo de vida, noticias de judiciales, etcétera. Bueno, ¿dónde se menciona a más mujeres? Pues los temas con más mujeres son los que están ahí, así con un color rojo, rosa arriba. Son artes y cultura, salud, investigación médica y sociedad. Los temas con más hombres son deportes, política, negocios. Yo creo que esto no le sorprende a nadie, es así. Lo hemos resumido como las mujeres cuidan, incluso aunque tengan cargos muy importantes de sanidad, es una profesión de cuidados, y los hombres deciden y ganan el dinero. Esta es la sociedad en la que estamos. Ahí no podemos cambiar mucho con el sistema. Otro análisis interesante es quién cita a quién. Entonces lo que hicimos es un análisis de todos los artículos, esto creo que fue durante 2 años, un periodo de 2 años, todos los artículos publicados durante 2 años, e identificamos el nombre de los autores del artículo. Y los agrupamos en azul, artículos escritos por hombres, artículos escritos por mujeres, artículos escritos por un grupo, y en gris están artículos que no tienen nombre, a veces son de agencias, no tienen un nombre propio, ¿no?
Si miramos en general, lo hemos dividido en los diferentes medios, pero si miramos a la proporción total, está clarísimo que artículos escritos por mujeres citan a más mujeres que artículos escritos por hombres. Cuando hay una mezcla, en la mayor parte de los casos hay un incremento con respecto a los artículos escritos por hombres. Y luego los que no tienen nombre, pues cambia un poco la cosa. Es decir, que si tienes a más mujeres en la redacción, vas a ver a más mujeres en las noticias, básicamente. Tenemos un montón más de análisis de todo esto y la explicación del sistema en 2 artículos, uno en PLOS One y el otro en Frontiers, que explican más de las estadísticas. Bueno, pues aquí estamos. Os he contado un montón de cosas. Motivación, el sistema de procesamiento, las estadísticas y quiero hablar del analizador que desarrollamos durante más o menos el último año o año y algo en francés. El francés es un lenguaje cooficial en Canadá a nivel federal, entonces nos interesaba analizar medios canadienses en francés. Llevamos recopilando los datos desde 2018, es que no teníamos a alguien que fuera un experto. En el grupo pues no teníamos a gente que hablara francés. Y también nos encontramos con que las herramientas para el francés tienen una precisión más baja que las herramientas para el inglés. Y al final conseguimos encontrar sobre todo a Valentin Gabriel Suma, que estaba en la Universidad de Grenoble y pudo contribuir sobre todo al sistema de correferencia. Las citas en francés nos hemos encontrado, bueno, con patrones que no habíamos visto en inglés, lo que se podría llamar discurso indirecto libre, que fue un poquito más difícil de detectar. El sistema de analizador, el analizador sintáctico de Spacy es un poco menos preciso que el sistema de inglés y esto es lo que yo he llamado la hegemonía del inglés, ¿no? Que parece que hemos desarrollado un montón de sistemas de PLN y parece que hemos resuelto un montón de problemas, pero cuando empiezas a aplicarlo a otros idiomas pues no funciona tan bien. Todavía tenemos mucho camino por recorrer en idiomas que no sean el inglés. El otro problema es que no existía un modelo de correferencia para el francés que pudiéramos incorporar al nuestro. Entonces contratamos a Valentin Gabriel, el único experto que estaba trabajando en integrar la correferencia a Spacy y desarrolló el sistema y ahora está en código abierto y es parte del sistema de Spacy, ¿no? En francés, otros problemas con el género es que, claro, los nombres cambian, ¿no? Por ejemplo, en inglés, Jean, así es el nombre de una mujer, pero en francés, Jean, con acento, es el nombre de un hombre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de separar y saber de qué idioma proviene el nombre para darle el género correcto, ¿no? Las listas públicas suelen ser menos precisas. Y luego, otro problema, otra cuestión que nos planteamos es si deberíamos usar títulos como la alcaldesa, la ministra, etcétera, porque contienen más información que en inglés, ¿no? En inglés si dices the minister, pues nada, no te dice nada, pero en francés es madame la ministra. Y al final decidimos que sí, que era una buena idea utilizar la información que está contenida en los títulos. Los resultados iniciales de los 5 de los 6 medios que tenemos, ahora ya tenemos mejores resultados, no son muy diferentes de los resultados en inglés. Empezamos más o menos al 27%. El sistema está también disponible en Radar de Parité Femme Expert. Y en los últimos días, hasta el 22 de abril, llegamos al 31%. Entonces, vemos un poquito ese incremento. Hemos hablado con algunos de estos medios también y sabemos que están mirando cómo mejorar esta proporción. Y el español, os preguntaréis. Bueno, pues estamos en ello. Estamos trabajando el grupo Sinaí de la Universidad de Jaén, muchas caras que conoceréis aquí, y el grupo Gentex de la Universidad de Valencia, sobre todo Sergio Maruenda, y estamos en el proceso de colección de datos de medios y de anotación para que podamos hacer una evaluación del sistema, que en inglés y en francés la hemos realizado de manera constante para comprobar que lo que estamos extrayendo
es adecuado. Así que volveré en un año así y os cuento más. Bien, difusión y concienciación es lo último que quería hablar. Hemos hecho de todo. Hemos hablado con todo el mundo que quería y que estaba dispuesto. Hicimos una campaña, fuimos a Ottawa, hablamos con la ministra, esta es Marianne Monsef, era la ministra de Igualdad en aquel momento, esta es Joy Johnson, que ahora es la rectora de mi universidad, y Sherry Graydon. Hicimos un montón de publicidad. Hemos publicado artículos en prensa, sobre todo Sherry Graydon se dedica mucho a esto. Durante la pandemia hablamos de cómo había muchas más mujeres en las noticias, en parte porque las mujeres ocupan estos puestos de ministras de salud y demás. Apareció en la tele, hemos hecho de todo. Incluso he hablado con periodistas y he publicado en revistas dedicadas a los periodistas, ¿no? Bueno, hemos también hablado con muchos medios, sabemos que quieren utilizarlo de manera interna, es decir, para mirar la proporción y si existe paridad en las noticias antes de que se vean publicadas. Y lo interesante es que hemos visto también una concienciación de la falta de diversidad en otras zonas que no tienen que ver con el género, es decir, indígenas de Canadá, que es una parte importante de la población, pero no aparecen mucho en las noticias, personas de otras nacionalidades, en la ley laboral, en el Employment Act de Canadá, hay 4 grupos que son protegidos: las mujeres, la población indígena, las minorías visibles y los minusválidos. Entonces, lo que hemos visto es que la gente empieza a pensar, es verdad, no tenemos bastantes mujeres, pero ¿sabes qué? Nunca oímos de los problemas de los minusválidos, o ni siquiera vemos a gente con minusvalías en las noticias, ¿no? Así que no sé, ¿vamos a seguir viendo un aumento de la diversidad? Pues no lo sé, ya os seguiré contando. Y como he dicho, este es un sistema público desarrollado en una universidad. Mi universidad es pública, con una organización sin ánimo de lucro, entonces está todo en abierto. Puedes encontrar el código en GitHub, artículos y datos y demás en la página de nuestro laboratorio. Y eso es todo. Pues muy bien, muchas gracias, Maite, por por esa exposición tan brillante y, por supuesto, por darnos a conocer a todos pues, este proyecto tan interesante que estás llevando a cabo. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno, como decía al inicio, de turno de preguntas. Por favor, levantad la mano y de esta manera Bien, Manuel Montes ha levantado la mano, le paso para permitirle hablar. Adelante, Manuel. Manuel, tienes el micrófono apagado. Bueno. Ahora. Estupendo. Gracias, Alfonso. Pues primero que nada, muchas gracias por la charla, Maite. Estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas. Una, mencionaste al inicio, bueno, en la parte inicial de tu charla, que también han trabajado en análisis de sentimiento. Sí. Pero digamos que al presentarnos todo este reporte de lo que han hecho, no mencionaste nada relacionado con análisis de sentimiento en estos dos contextos de menciones de hombres, menciones de mujeres. ¿Están trabajando en ello? ¿Piensan hacerlo? Sería interesante. Un poco lo pregunto porque quizá, por ejemplo, en México tenemos la idea, un poco idea colectiva, de que las mujeres son más honestas, más, digamos, menos corruptas, más responsables, ¿no? Que los hombres. No sé si eso contribuye un poco a esta, como digamos, a esto de la brecha, ¿no? A romper esta brecha y concientizar más a la sociedad, ¿no? Sí, no lo estamos haciendo. ¿Te interesa? Tenemos los datos. Bueno, sí, sería, la verdad es que sí, voy a platicar
Y animo a todo el mundo que le interese. Hay cantidad de análisis que se pueden hacer sobre esto. ¿Cuál es el sentimiento de la noticia entera? ¿Qué se dice alrededor de la cita de un hombre o una mujer? ¿Cómo se introduce a las personas? ¿No? ¿Se les introduce con todo el título? ¿Se dice algo más sobre su apariencia, por ejemplo? También existe esta idea de que las mujeres, se habla mucho más de lo que llevan puestas las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay cantidad de análisis que se pueden hacer y no estamos haciendo muchos análisis de este tipo, sobre todo por falta de gente que quiera hacerlo, ¿no? Tenemos, el grupo está en otros derroteros ahora mismo. Los datos están disponibles, solamente hay que firmar un acuerdo que diga que solamente se van a usar para investigación. Y si a alguien le interesa, invito a todo el mundo a que lo haga, pero creo que tiene razón que la percepción de lo que hacen los hombres y las mujeres en la política, por ejemplo, está en gran parte influenciada por cómo se habla de ellos en las noticias. Sí. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, otra pregunta que tiene Eugenio, adelante. Pues muy buenas, Maite, de nuevo. Y muchas gracias por la charla, está muy interesante. Yo te tengo aquí dos preguntas. Sí. Una, porque has estado comentando, ¿no?, como los temas sobre los que se menciona a las mujeres en las noticias, ¿no? Y como tenéis ese estudio temporal, ¿habéis notado alguna evolución en el tiempo, ¿no? Porque sí he visto que en un momento determinado en deportes, ¿no? Sí. Pero luego no he visto ese cambio. No sé si habéis visto algún... Ese momento concreto fue en el campeonato del mundo de fútbol femenino. Ah, vale, vale. En los Juegos Olímpicos también se llega un poco a la paridad, porque se habla y se entrevista a tanto mujeres como hombres en los Juegos Olímpicos, pero luego aparece el hockey en Canadá, que es un deporte casi exclusivamente masculino, y nada, vuelve todo a solamente hombres. Pero sí hay cambios en el tiempo, sí. Vale. Y luego, es decir, cuando has estado comentando, es decir, que al utilizar Spacey, ¿no?, en francés, no habéis visto esa caída en la precisión, ¿no? A mí me ha recordado, dentro de la clase aquí de asignatura de procesamiento del lenguaje, nos ocurrió lo mismo a nosotros con Spacey, haciendo un análisis de la negación, ¿no? Y yo me di cuenta porque están basadas en Universal Dependency, que aunque está muy bien para el inglés, más o menos resuelve el resto de idiomas de una manera razonable, pero claro, no tiene la precisión que una herramienta nativa, ¿no?, del idioma. ¿Habéis pensado, habéis estudiado para el resto de idiomas de utilizar herramientas nativas, como por ejemplo aquí en español tenemos Freelink, ¿no? Además yo a los alumnos les comparé Spacey con Freelink, ¿no? Y veían cómo Freelink sí hacía un análisis de dependencia y sintáctico correcto en español y Spacey, aunque bien, pero no identificaba todas las particularidades de español. Entonces, ¿habéis pensado, es decir, ya que estáis saltando, ¿no?, a francés, a otro idioma, es decir, en lugar de utilizar las genéricas, sino ya herramientas de PLN específicas, vamos a llamarlas nativas, ¿no? Es decir, Sí. Sí, mira, el problema es que lo que queremos es un sistema de plug and play, ¿no? Que yo empiezo, tengo un tokenizador que analiza el texto y luego se lo manda al analizador sintáctico y luego tengo esa estructura que conozco bien y es la que puedo utilizar para luego aplicar las reglas de detección de citas. Si utilizo un sistema nativo, la estructura es diferente, la tokenización es diferente, ¿no? Yo lo que querría es Freelink, el analizador sintáctico integrado en Spacey, que es posible. O sea, es posible contribuir a Spacey. Y creo que es lo que deberíamos hacer, dedicarnos todos a, si tienes un sistema que hace esta cosa, ¿no? La correferencia, por ejemplo, que se pueda integrar con otros sistemas, que puedas hacer una interfaz que luego puedas decir, quito este y pongo este, ¿no? Porque sí, yo he utilizado Freelink para muchas otras cosas, pero cuando tienes ya toda la estructura desarrollada como la tenemos para el inglés, necesitamos ese plug and play. sí, es decir, una mayor interoperabilidad entre los distintos software de PLN. Sí. Vale,
Pues muchas gracias, Maite. Gracias. Pues muy bien, ¿más preguntas? Bueno, mientras tanto, si alguien se anima, yo quería consultarte, Maite, a pesar de que, bueno, estamos colaborando Sí. con vosotros en el grupo y tal. ¿Cuál es tu percepción, por ejemplo, culturalmente, ¿no? Entre dos sociedades diferentes, ¿no? Una sociedad más latina, ¿no? Como es la nuestra, la española, con respecto, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos. ¿Tú crees que se puede inferir o cuál es tu percepción antes de analizar los resultados? ¿Tú crees que también están en la misma línea? ¿Sabes qué? Tenemos esta percepción de que la sociedad española es muy machista y demás, y lo es, pero en cuestiones de representación a nivel laboral y a nivel político, creo que hay más representación de mujeres que hay en Canadá. En Canadá el Parlamento creo que son 29%, algo así, ¿no? Entonces, no sé, creo que a nivel de opinión pública puede que sea más alto el porcentaje en España. Pero bueno, ya Sí, veremos. efectivamente, esa es un poco mi intuición también, ¿no? Con Sí, respecto a lo que estabais viendo. De sí. acuerdo. ¿Y cómo consideras, no sé si habéis hecho experimentos, por ejemplo, ahora con los modelos del lenguaje que has comentado tanto, ¿no? Con ChatGPT y demás, ¿cómo consideras que se podría, tú crees que nos puede ayudar quizás en este tipo de tareas si habéis experimentado quizás para poderlo llevar a cabo? Sí, el problema es la falta de fiabilidad, ¿no? Que a lo mejor funciona de manera fantástica 9 de cada 10 veces, pero luego te da un resultado que dices, ¿y esto cómo lo Ya. cojo? Y eso es lo que, trabajando de cara al público, siempre nos preguntan. ¿Y cuál es el margen de error? ¿Y dónde están los errores? ¿No? Y tenemos que poder explicarlo muy claramente. Sí, tenemos un margen de error. Y luego también otra cosa que hemos trabajado muchísimo es en maximizar la precisión. O sea, no tenemos siempre el recall, ¿cómo se llama recall? Precision and recall. O Sí, sea, también no cobertura, pero nosotros también cobertura, eso es. también lo indicamos como recall. Sí. No siempre extraemos todas las citas en un artículo, pero las que extraemos sabemos que son citas, ¿no? Entonces es otra cosa que explicamos, ¿no? Decimos, sí, bueno, a veces no tenemos toda la cobertura, a veces se nos queda alguna por el camino, pero las que extraemos sabemos que tenemos una gran precisión, ¿no? Y depende de la aplicación, a veces eso tienes tienes que decidir a qué le das más importancia, ¿no? Entonces, para mí, un sistema de deep learning que no sabes si te va a dar la respuesta correcta y no sabes cuándo ni por qué, es un poco más complicado. Y el otro problema es que no tenemos datos de Ya, aprendizaje, no tenemos bastante datos anotados como para claro. entrenarlo. Sí, bueno, pues tenemos más preguntas. Vamos a pasar hay una pregunta también que, bueno, de Heidelberg Alburquerque, Sí, le paso adelante. Olá, meu nome é Sberg e sou de Brasil. Em primeiro lugar, quisiera desculpar-me por meu espanhol limitado. está bien. Quero felicitar-lhe pela importância do trabalho realizado, isso muito importante para a sociedade atual. Eu tenho 3 perguntas de natureza um pouco mais técnica. Sí. A primeira, por que elegiste a ferramenta Space, por exemplo, que critérios por el desempenho, por a experiência do equipo ou outros? A segunda pergunta, que tipos de textos se utilizaram no estudo? No estudo formais, informais, de internet, de revistas ou de entrevistas online, enfim. E por último, quando mencionou que utilizou várias técnicas diferentes, me interessou saber como se selecionaram e aplicaram essas técnicas. Por exemplo, se aplicaram todas as técnicas juntas e logo se comparou para determinar qual funcionou melhor ou em um conjunto específico de dataset ou outras formas de seleção. Muchas gracias. Muy bien, sí, muy buenas preguntas. Empiezo con los datos.
Los datos que utilizamos son noticias de medios canadienses y ahí Informed Opinions también dio su input sobre qué medios seleccionar. Los criterios eran medios que publicaran en todo el país para inglés y que fueran accesibles en todo el país. Entonces tenemos la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, ¿no? Que es el medio estatal, digamos, 2 periódicos escritos que aparecen también en Internet, 3 periódicos escritos y 2 canales, son canales de televisión y de radio, pero que publican noticias. Entonces, son más o menos formales, son periódicos escritos que ponen sus noticias en Internet, pero que escriben de acuerdo a convenciones formales de periodismo, ¿no? En cuanto a la selección de técnicas, utilizamos a Spacy porque nos pareció el mejor sistema de análisis de textos, de análisis sintáctico en inglés. Entonces, tanto como para la detección de entidades como para el análisis sintáctico hicimos pruebas y esto lo hago en clase, lo que decía Eugenio, en clase pongo a los alumnos a dar oraciones complicadas, ¿no? Y a ver qué sistema funciona mejor. Entonces yo sabía que Spacy funciona muy bien, que es un sistema en abierto, que es un sistema que lo mantiene la comunidad y que la gente contribuye, ¿no? Y por eso lo seleccionamos. Y las técnicas un poco vienen determinadas por lo que hay en Spacy. Entonces, en Spacy sabemos que tiene un montón de técnicas diferentes, ¿no? De aprendizaje estadístico para el análisis sintáctico, para la tokenización también, pero también de neural learning para correferencia. Entonces eran los sistemas que ya venían. Y lo que teníamos clarísimo desde el principio es el sistema para extraer las citas tenía que ser basado en reglas, porque no... O sea, hay tantos patrones y tantas maneras de hacer esto que no veíamos la manera de entrenar un sistema para detectarlas de manera fiable. Entonces, la respuesta es la selección de las técnicas viene un poco dada por el problema que queremos solucionar y lo que hay, ¿no? Las técnicas que hay para ese problema, cuáles son las más fiables. Estupendo, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta de César Espín. César, cuando quieras. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Maite, muchas gracias, mucho gusto. César Espín de Ecuador. Alfonso, qué gusto, un saludo. Sí, escuchaba lo que decía Alfonso, justo pensaba lo mismo, ¿no? Primero, agradecer por la disponibilidad de la información, ¿verdad? Que está libre. No sé si la parte de español que recién está en investigación, quizás los datos ya estén liberados también como para usarlos. ¿Será? No, todavía no. Imaginaba, porque están todavía en el proceso, ¿no? Bueno, la parte del español, considerando el español, por un lado quizás pueda ser más fácil, ¿no? Ok, porque fácilmente hablamos, ¿no? El, la, los, la, el amigo, amiga, ¿no? Para la identificación. Por ese lado quizás más fácil, pero por otro hay mucho más variedad, ¿no? Amiguito, amiguita, amigote, entonces es mucho más rico el español en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces podría ser por un lado más fácil y por otro más complejo. Ahora, por el lado de la situación de la brecha de género, que fue lo que me interesó que dijo Alfonso, acá en nuestros países latinoamericanos es un poquito más difícil, ¿no? Y escuchaba que en Francia hay mucha paridad del gobierno en eso. Acá como que se está obligando. No sé si en España suceda, ¿no? Acá hay un curso para 5 personas que ganen 5 y obligatoriamente tienen que ingresar una mujer, así alcanzaba un puntaje el puesto 100. Entonces acá es casi obligado esa paridad que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, son esfuerzos a considerarse. Sí. La parte de tomar de noticias los datos, que si bien es bueno, acá las noticias en los países americanos, cuestiones políticas que se vienen sembrando y todo, las noticias casi que están para una clase social media alta. Sí. ¿No? Es lo que se consume en noticias. Entonces, en ese sentido, hay un análisis quizás que nos lleve a estratos más bajos, considerando cosas como esas, por ejemplo. No sé, la pregunta es si es posible un análisis de las noticias que leen los estratos más bajos.
O sea, no, o sea, en la cobertura de los datos, hacer de noticias, pensando en nuestros países acá, por ejemplo en Ecuador, ¿no? ¿Ok? Es un estrato medio alto. Entonces estamos cubriendo en realidad ese estrato social, ¿ok? Entonces se ha considerado quizás ampliar un poco más ese aspecto para cubrir precisamente todos los estratos quizás sociales y ver la brecha también a un nivel más bajo que debe ser definitivamente más amplia de paso. Sí, es una cuestión interesante, ¿no? De lo que estamos hablando son noticias de medios pues establecidos, ¿no? Los medios generales, que como dices están dirigidos a mí. ¿Quién lee las noticias, no? Son las personas con mayores estudios y a partir de cierta edad. Los jóvenes no leen las noticias y no las leen así. Entonces estaría interesante ver ¿qué otro tipo de medios influencian la opinión de las personas, ¿no? Los chavales las noticias las ven en TikTok ahora mismo, ¿no? Se enteran de lo que está pasando a través de vídeos, ¿no? Y sería interesante saber quién presenta las noticias, ¿no? Y qué tipo de personajes o de quién se habla. Ahí ya nos metemos en otro tema muy complicado, que es extraer datos de redes sociales, que es muy difícil. Es muy difícil saber qué es lo que ven, porque está muy determinado por los algoritmos y la personalización, ¿no? Sí, animo a la gente a que haga otro tipo de trabajo pues eso, quiénes son la gente que tiene influencia en los medios sociales y cómo esto influencia la percepción de la brecha de género. Muy bien. Muchas gracias. César, pasamos a otra, y yo creo que va a ser ya la última pregunta para no alargar mucho más la charla, de Rafael Muñoz. Rafa. Hola, buenos días, Maite. En primer lugar, agradecerte y felicitarte por la charla que nos has impartido en el día de hoy. Y bueno, tenía una pregunta más a nivel genérico, digamos, social, por llamarlo de alguna forma. Si realmente existe una correlación entre lo que realmente aparece en los medios de comunicación con lo que tenemos en la vida real, ¿no? En la realidad. La pregunta va encaminada porque comentabas que, por ejemplo, hubo una igualdad un poco en las citas en el momento del Mundial de Fútbol Femenino o que en la época del coronavirus, porque la ministra de Salud era mujer, pues se igualaba. Entonces, la pregunta va encaminada si es real que existe esa correlación, en el sentido que, obviamente, a lo mejor, pues un determinado puesto se habla más porque los medios también hablan de lo que hablan, es decir, temas políticos, por ejemplo, si el primer ministro es mujer, pues se hablará mucho más o habrán más citas de mujeres, si es hombre habrán más citas de hombres. No sé si los medios que se han utilizado, las noticias que se han utilizado han sido a nivel general y por lo cual, si son, por ejemplo, del ámbito de Canadá, el primer ministro si es hombre, pues obviamente la mayor referencia van a ser a hombres que a mujeres. En cambio, si se han utilizado a lo mejor no sé cómo es la distribución política en Canadá, pero si son, por ejemplo, municipios, comunidades o estados dentro del propio país del Canadá, si hay ahí variedad, si realmente en cada una de esas zonas geográficas se mantienen los resultados con relación a lo que es la realidad. Es decir, en un estado que el gobernador sea hombre, se referencia más a hombres, y en un estado en que la gobernadora sea mujer, se iguala o se referencia más a las mujeres. Es si teníais datos de esas características, porque obviamente si estamos hablando de una empresa que es muy tiene un aspecto de comunicación muy importante y su presidenta es mujer, se hablará más de la mujer que de un hombre. Entonces, si existe esa correlación realmente con las diferentes zonas geográficas. Sí, hemos pensado mucho en esto. La idea era establecer una base, ¿no? Es decir, partimos de la base de que hay más mujeres que hombres en esta profesión, entonces es normal, ¿no? Y la idea es cómo estamos de lejos de ese nivel de punto de partida, ¿no?
Si en el Parlamento, creo que ahora mismo son 29% de mujeres en el Parlamento Federal, ¿no? Bueno, si en las noticias aparecen el 29% de mujeres políticas, bueno, pues estamos representando la realidad, ¿no? Y la verdad es que no hemos conseguido dar con un método que nos permita hacer esa subtracción, ¿no? Por profesión, como dices, por región, porque sí, hay, en Canadá el primer ministro es un hombre y es la persona más citada casi la mayor parte de los meses. Pero hay provincias que sí que tienen primeras ministras que son mujeres, ¿no? Y alcaldías y demás, ¿no? No hemos visto manera de hacer esa sustracción, decir, bueno, si hay tantas mujeres en este sector o en esta provincia o en esta ciudad, ¿no? Entonces, a veces, tiene razón, viene determinado por quién está arriba, ¿no? ¿Quién es la persona más importante? Esa es la persona que siempre tiene más citas. Y tienes que mentalmente descontarlo, pero no tengo una fórmula para hacerlo. Pero es una buenísima pregunta, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no hay ninguna. Pues bueno, Maite, yo agradecerte, bueno, pues la interesante charla y por supuesto que haya accedido a ser nuestra inauguradora, ¿no? Un de placer. este ciclo de charlas que estamos iniciando y que esperemos que permanezca en el tiempo, ¿no? Desde aquí, pues bueno, ahora mismo pondrán también, quedamos emplazados pues para la siguiente charla que creo recordar que será el 25 de mayo. Muchas gracias, Maite. Bueno, y un aplauso virtual para ella en la medida que podamos. Pues muchas gracias por todo. Gracias. La próxima charla es el 25, como decía, también a esta misma hora, ¿no? Que será pues impartida en este caso por Manuel Montes, ¿no? de Linaoe en México.